¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Economía HD Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre los fideicomisos a la luz del paquete económico y el presupuesto de egresos para el próximo año. Para comentar este tema nos acompaña nuestra amiga Rubí Gurrola. ¿Cómo estás, Rubí? Muy bien, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a ti también. Y bueno, ha levantado mucha polémica este tema porque los fideicomisos están estructurados para un fin en particular. Entonces, en las últimas semanas, en la Cámara de Diputados identificaron estos recursos monetarios que pudieran ser utilizados para, el gobierno se lo ha mencionado, temas de salud y de economía. Entonces identificaron 109 fideicomisos que el último dictamen de la Cámara de Diputados ya se aprobó en lo general su desaparición. Pero vamos a comentar primero qué es un fideicomiso, qué implicaciones tiene y si esto es bueno o no tan bueno para la situación actual que está viviendo el país. Bueno, entonces Rubí, preguntarte y pedirte que nos puedas mencionar, comentar qué es un fideicomiso. Un fideicomiso es una estructura legal, un contrato jurídico entre partes, donde una de ellas cede recursos, en este caso, recursos públicos, con un objetivo en específico. En este contrato se fija el objetivo, se establecen reglas de operación y en muchos de los casos se constituye un comité técnico. En este comité técnico se van a aprobar los proyectos o el destino de estos recursos y al incluir en el contrato recursos públicos son perfectamente auditables y de hecho les da seguimiento la Auditoría Superior de la Federación y también la Función Pública. Entonces, digamos que en un fideicomiso es un recurso público que de antemano se sabe cómo se va a gastar y que tiene algunos beneficios, como que se pueden hacer programas multianuales, porque ya el recurso, digamos, que está asegurado. Y bueno, como mencionaste, es transparente porque cuenta con un comité técnico, está la Auditoría Superior de la Federación, etc. Entonces, ¿por qué estos fideicomisos ahora pues han querido desaparecerlos? ¿Cuál sería, desde el punto de vista, el argumento del actual gobierno para desaparecerlos? Bueno, el argumento que está manejando el gobierno en su dictamen es: necesitamos recursos, tenemos una política de austeridad, necesitamos recursos para enfrentar la pandemia en temas de economía y salud. Ese es el argumento principal del gobierno. Los secundarios necesitamos transparencia, necesitamos reducir la opacidad y eliminar la discrecionalidad. Esos son los segundos argumentos que está manejando el gobierno federal, pero si lo vemos y nos ponemos a analizar la estructura de un fideicomiso, la verdad es que estos segundos argumentos se desvanecen, ¿no? Cuando vemos que un fideicomiso tiene reglas de operación, es transparente y es auditable. Entonces, realmente no hay un argumento sólido más que el enfrentar la pandemia, ¿no? Que se necesitan recursos y están buscando de dónde obtenerlos. Entonces, desde el punto de vista técnico, no, digamos que no hay tantos argumentos y puede ser que sea más una cuestión, digamos, política, ¿no? Porque estos recursos, digamos que pueden ser auditables, lo son, y están buscando, bueno, vamos a hablar un poco de los ingresos públicos, que en un año donde el Producto Interno Bruto puede caer hasta un 10%, pues también es esperado que caigan los ingresos públicos. El petróleo está cayendo por menos producción, los precios no ayudan, y obviamente al estar disminuyendo el empleo, al estar quebrando empresas, pues los impuestos o la recaudación impositiva va también a caer. Entonces estamos observando cómo el gobierno actual está más preocupado por encontrar recursos públicos
para sus ingresos, para sus programas, sus proyectos, que por ejemplo destinar recursos para algunos temas de reactivación económica. Y un tema parecido como con lo del avión presidencial, utilizan el tema del sistema de salud o la pandemia para llevar a cabo lo que están comentando. Y bueno, vamos a analizar un poco los fideicomisos, porque han sido tan comentados, sobre todo por los temas que se tratan. Ya se aprobó su desaparición en lo general, pero quedaban algunas, digamos, reservas, que son algunos en específico, de los cuales todavía se van a discutir. Y no sé si por ahí traigas algunos nombres de los fideicomisos, Rubí. Ajá, traigo algunos de los fideicomisos, y también que quede dejar claro pues que esta discusión que ha estado ahora en las noticias es porque esta decisión de eliminar fideicomisos está afectando a muchas personas, a muchos grupos de interés distintos, que van desde la protección de derechos humanos a periodistas y personas afectadas por la violencia, a científicos a través de los fideicomisos de Fonadín, al sector minero a través del Fondo de Minería, cinematografía, cultura y deporte. Hay infinidad de fideicomisos que están con un fin específico, apoyando a estas personas en distintos sectores, que en el dictamen cada uno de estos representantes, o la mayoría de alguno de ellos, acudió a defender su punto y decir por qué era benéfico su fondo y cuáles eran las funciones que estaban llevando. Entonces es interesante ver, por ejemplo, en CONACYT, que acudió, dijo: nosotros traemos investigaciones de salud, ¿no?, justo para el tema de la pandemia, entonces no puede ser que nos quiten los recursos. También fue cinematografía, protección de derechos humanos, también acudieron a la Cámara a defender su punto. Incluso ellos dicen: ¿cómo nos vas a garantizar el recurso para la protección de víctimas cuando generalmente el 55% de los afectados, de los periodistas afectados, en la mayoría de los casos se ve afectado por un funcionario público, ¿no? Porque están destapando alguna red de corrupción o de violencia. Entonces ahora que le vas a quitar el fideicomiso, ¿cómo les vas a garantizar su seguridad? Y otra cosa interesante es, un argumento que se está manejando para aprobar el dictamen fue que desaparezca el fideicomiso no quiere decir que estas personas se van a quedar sin ese apoyo, ¿no? Ese es el argumento que se está diciendo para que se apruebe. Pero si tú te vas a leer el dictamen, te está hablando claramente que el destino de ese recurso va a ser los programas de desarrollo social, de bienestar social que trae el gobierno actual, y en un punto secundario los temas de salud, ¿no?, ya al final del dictamen. Entonces, ¿dónde queda ciencia y tecnología, deportes? Y el más importante quizás de todos, que está causando mucho ruido, es el FONDEN, ¿no? Claro. El Fondo para Desastres. Sí, y abonando a lo que comentas, pues mucho de estos fideicomisos, podemos decir que son pequeños logros de la democracia de las últimas décadas en el país, donde había algunos sectores que no eran tan apoyados por el gobierno. Por ejemplo, estamos hablando de ciencia y tecnología, donde incluso hasta en la ley está que México debería gastar el 1% de su PIB en ciencia y tecnología, y nunca lo ha hecho. Nunca hemos llegado a esa meta, cuando es deseable para que nuestra economía pueda crecer más, pasando de una economía basada en la manufactura a una economía basada en la mentefactura, y tener algunas empresas, no sé, como Uber, Apple en México, ¿no? Y eso daría un impulso más importante en nuestro país. Pero se están, digamos, ahora, eliminando ese piso que ya había un piso, digamos, de concreto, y ahora es un piso de tierra, porque ahora cada año va a tener estos grupos que tienen estas temáticas importantes para nuestro país, estar cabildeando, estar revisando cuál es el presupuesto, cuánto me toca, cuándo nos puedes apoyar en nuestros proyectos.
cuando era algo que ya estaba. Que un fideicomiso, volvemos a comentar, es algo legalmente estructurado, donde hay un comité técnico que evalúa y también se le da seguimiento. Las auditorías superiores de la Federación son auditables, e incluso también pueden algunos fideicomisos ser proclives a que puedan recibir apoyos. Pueden ser apoyos de organizaciones internacionales, incluso tal vez hasta de privados, donde se pueden animar, por ejemplo, la parte de deporte, a poder, digamos, dar un apoyo para los atletas y poder entrar a través de estos fideicomisos, etc. Entonces es destruir una estructura que no es perfecta, que no era perfecta, bueno, pero que es mejor que no tener nada y empezar de cero. Exacto. Y es un poco volver al centralismo, ¿no? O sea, lo que está empujando a estos grupos es: vuelve cada año, siéntate, negocia con el gobierno federal y exige un recurso que hoy ya tienes garantizado. Y otra de las ventajas de un fideicomiso es que el recurso permanece ahí durante los años, ¿no? Entonces genera rendimientos que se quedan en el fideicomiso, que igual son auditables y que se destinan al mismo objeto del fideicomiso. Hoy en día, si se desaparecen, va a ser una partida presupuestal en el PEF, que no vamos a saber nada de los rendimientos, y tampoco nadie nos va a garantizar que el siguiente año esa partida exista. Sí, claro. Es un tema de una visión de corto plazo versus una visión de largo plazo. Es decir, en el corto plazo se necesitan ingresos públicos, recursos para afrontar temas. Bueno, siempre. El presupuesto nunca ha sido, bueno, siempre ha faltado para tantos temas y problemáticas sociales que tenemos en nuestro país. Versus una visión de largo plazo con los fideicomisos, que se pueden hacer programas, estructuras, visiones, planes, etc. Entonces, pues sí, mencionar aquí al auditorio que esa es la importancia o relevancia de la desaparición de estos fideicomisos, en el cual algunos temas que ya habían tenido un pequeño espacio ahí en la agenda nacional, que se los habían ganado a pulso, o cuestiones de derechos humanos, como que comentaste, los periodistas, ahora quedan en desamparo, aun y cuando existe una promesa de que se van a seguir destinando recursos públicos a partidas. Bueno, ya no hay la seguridad, esa seguridad se pierde al desaparecer esos 109 fideicomisos. Pero bueno, Rubí, no sé si quieras comentar algo más al respecto. Sí, un fideicomiso que a mí me parece muy importante, que es el del sector minero. Es un fideicomiso chiquitito, pero el objetivo de ese fideicomiso es el desarrollo social, de infraestructura social en las zonas donde está el sector minero. Entonces, ataca a 690 comunidades en 24 estados, son solamente 212 municipios, pero te asegura que en esa comunidad donde hay una mina, se generen calles, agua, drenaje, tipo país, pero para el sector minero. Entonces, que desaparezca también va contra lo que el gobierno federal había asegurado en el Plan de Desarrollo Nacional, que era apoyar esos sectores, ¿no? Creo que, aunque sean dentro de estos 109 fideicomisos, un fideicomiso pequeño, la relevancia social de algunos de ellos es muy importante, ¿no? Sí, y bueno, pues vamos a quedar pendientes porque todavía están las reservas, es decir, en lo general se aprobó la desaparición, pero hay algunos fideicomisos que están revisando, como los mencionados, el FONDEM, algunos de CONACYT, el de Fidecine, ahora para el cine mexicano también, que era un impulso para estar produciendo películas. Y bueno, minero y algunos otros más que se están todavía revisando, y que su destino lo sabremos en las próximas semanas, próximos días. Pero bueno, a nuestros auditores los invitamos a que se suscriban a este canal, Economía HD Oficial, en YouTube, para que no se pierdan ninguno de nuestros programas, de nuestros episodios, y vamos a estar comentando estos temas y más de actualidad, temas de economía, de finanzas, emprendedurismo y hasta de tecnología. Bueno, pues agradecerte, Rubí, tu participación, y nos estamos viendo.
De nada, Jorge, y estamos en contacto. Claro que sí. Hasta la próxima.